El restaurante quedó en silencio cuando Isabela Duarte, una millonaria de 32 años, se puso de pie frente a toda la multitud, y su pulsera de diamantes atrapó la luz. «Necesito que alguien finja ser mi esposo por 24 horas», anunció, con la voz temblorosa pero desafiante. La gente jadeó, rió, susurró, pero un hombre no apartó la mirada. Mateo Ramírez, un padre soltero de 37 años con una chaqueta de cuero gastada, levantó los ojos del libro para colorear de su hija, y en ese segundo el mundo cambió. Antes de empezar, deja un comentario diciendo desde dónde estás mirando, y no olvides suscribirte para ver más videos como este. Empecemos. La tensión era espesa. Una docena de hombres adinerados sonrieron con burla, algunos incluso aplaudiendo de forma sarcástica. El padre de Isabela, Ricardo Duarte, el implacable magnate detrás de Duarte Industries, se recostó en su silla. «Isabela, deja de hacer el ridículo. Ningún hombre de verdad aceptaría semejante tontería», se burló. A ella le temblaban las manos, pero mantuvo el mentón en alto. «No necesito a cualquier hombre. Necesito a uno que sepa cómo se ve la lealtad». Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en Mateo. Él tragó saliva. No estaba vestido como los demás, solo con vaqueros y botas todavía cubiertas de polvo del trabajo en la construcción. Su hija, Camila, una niña de 8 años de grandes ojos marrones, le tiró de la manga. «Papá, parece triste», susurró. La voz de Isabela se quebró cuando intentó sonreír. «Un día, solo un día. Pagaré lo que haga falta». Ricardo rió. «¿Pagar? Eso es lo único que sabes hacer, lanzar dinero. ¿Qué clase de hombre sacrificaría su dignidad por tu capricho infantil?» Mateo empujó su silla hacia atrás y el chirrido resonó más que los aplausos burlones de alrededor. El corazón le latía con fuerza, pero los deditos de Camila apretaron su mano, y eso lo ancló. Se puso de pie. Su voz profunda cortó los susurros. «Lo haré». Un oleaje de asombro recorrió la sala. El padre de Isabela casi escupió la bebida. «¿Tú, un obrero de la construcción sin un peso? ¿Crees que eres digno de estar junto a mi hija?» Mateo no se inmutó. Miró directo a Isabela. «No me importa tu dinero. Me importa que mi hija aprenda que la bondad no está en venta. Si necesitas a alguien que esté a tu lado por un día, estaré. No por el pago, por ti». A Isabela se le cortó la respiración. Nadie le había hablado así, sin cálculo, sin codicia. Por un segundo no vio las botas gastadas ni las manos ásperas, sino la fuerza detrás de sus palabras. La sala estalló en murmullos, mitad incredulidad, mitad diversión. Pero los labios de Isabela se curvaron en la primera sonrisa genuina de la noche. Su padre golpeó la mesa con el puño. «Esto es ridículo, estás humillando a la familia». Pero la mirada de Isabela no se apartó de Mateo. «Entonces considérame humillada», susurró con voz firme, «porque él es el único que tuvo el valor de decir que sí». Mientras la sala zumbaba, Mateo sintió que Camila le tiraba de la camisa otra vez. «Papá, la hiciste sonreír». Y por primera vez en años, Mateo sintió que tal vez, solo tal vez, su bondad estaba a punto de cambiar no solo el mundo de ella, sino también el suyo. El salón de baile del lujoso hotel zumbaba más fuerte que un avispero. Los invitados estiraban el cuello, susurraban y levantaban discretamente sus teléfonos para captar el escándalo en vivo. Isabela Duarte, hija del implacable Ricardo Duarte, acababa de escoger a un desconocido, un obrero de la construcción, para fingir ser su esposo por 24 horas. La mirada de su padre podía partir piedra. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?», escupió Ricardo, levantándose de su asiento. Su caro traje se tensaba contra la rigidez de su cuerpo. «¿Entiendes a quién estás humillando en este momento?». Isabela se irguió, el mentón apenas tembloroso. «Sí, padre, a ti». Un murmullo recorrió la sala como fuego avivado por oxígeno.
Camila apretó la mano de Mateo con más fuerza, sus pequeñas uñas marcándole la piel. Él sabía que marcharse sería lo más seguro, pero algo en la valentía temblorosa de Isabela, enfrentando a un salón lleno de tiburones, no le permitió hacerlo. Dio un paso adelante, poniéndose entre Isabela y su padre. Ella pidió a alguien que estuviera dispuesto a estar a su lado, dijo Mateo con voz profunda y firme. Así que aquí estoy. Ricardo bufó, su risa tan fría que heló la sala. ¿Acaso sabes en lo que te estás metiendo, muchacho? Esto no es un cuento de hadas. Este es un mundo donde tus baratas botas no pertenecen. No durarás ni una hora antes de hacer el ridículo. Mateo apretó la mandíbula, pero su respuesta fue medida. No estoy aquí para ganar tu aprobación. Estoy aquí porque ella necesitaba a alguien. Los ojos de Isabela se suavizaron, una gratitud temblorosa apareciendo bajo su coraza. Por primera vez, alguien no intentaba explotar su fortuna. Por primera vez, alguien la había elegido a ella, no a su dinero. El maestro de ceremonias, al ver el hambre de drama de la multitud, se inclinó hacia el micrófono. Pues bien, damas y caballeros, parece que la señorita Duarte ya encontró a su esposo por un día. ¿Brindamos por esta unión inesperada? Las copas se alzaron a regañadientes, mientras los murmullos de incredulidad llenaban el aire. Isabela levantó su champán, pero no bebió. En lugar de eso, se inclinó hacia Mateo y susurró con voz baja y temblorosa. «No tenías que hacer esto». Mateo negó con la cabeza. «Tal vez no, pero alguien tenía que recordarle que no eres su propiedad». Sus labios se entreabrieron, los ojos brillando como si nunca antes hubiese escuchado tales palabras. Ricardo se apartó hacia un rincón, teléfono en mano, ya tramando cómo controlar los daños. Isabela exhaló, los hombros sacudidos por el peso de años bajo el dominio de su padre. Mateo lo notó. ¿Estás bien? No recuerdo la última vez que alguien me preguntó eso, admitió en voz baja. Normalmente todo se trata de negocios, de apariencias, o de cuánto dinero aportaré a la mesa, nunca de mí. Mateo miró a Camila, que seguía coloreando tranquila en una mesa lateral. Bueno, mi hija me recuerda cada día que la bondad es gratis, no cuesta nada. Isabela sonrió débilmente, una sonrisa que resquebrajaba su coraza. Pero antes de que pudiera responder, un hombre alto con traje plateado se acercó. Martín Ledesma, uno de los principales socios de negocios de Ricardo, y por la sonrisa engreída en su rostro, un hombre que llevaba tiempo rondando a Isabela como un buitre. «Vaya, vaya», dijo Martín, mirando a Mateo de arriba abajo. «¿Así que este es tu elección? Un hombre que parece incapaz de pagar siquiera el estacionamiento». Mateo permaneció en silencio, la mandíbula tensa. Isabela dio un paso al frente, su tono agudo. «Déjalo en paz, Martín». Pero él solo rió entre dientes. «Sin ofender, Isabela, pero si esta es tu idea de rebelión, es patética. ¿De verdad crees que este obrero sirve como material de esposo? Ni siquiera tiene una corbata». Mateo por fin lo miró a los ojos. «Tener una corbata no te hace un hombre. La forma en que tratas a los demás, sí». La multitud volvió a murmurar, algunos escondiendo sonrisas, otros moviéndose incómodos. El pecho de Isabela se llenó de un orgullo desconocido. Martín bufó y se alejó murmurando. «Esta farsa no durará hasta la mañana». Isabela se volvió hacia Mateo, las mejillas enrojecidas. «¿Por qué sigues defendiéndome? Ni siquiera me conoces». Mateo la miró fijamente, su expresión firme. «Porque a veces los extraños ven lo que la familia se niega a ver. No conozco tu historia, Isabela, pero veo la forma en que te mira tu padre, como si fueras más pequeña de lo que realmente eres. Nadie merece eso». La garganta de ella se cerró. Nadie había osado hablar contra Ricardo Duarte, ni siquiera sus supuestos amigos. Parpadeó para contener las lágrimas, disimulándolas con una risa suave. «Ten cuidado, Mateo. Podrías hacerme creer que aún existen hombres buenos». Él sonrió débilmente.
No es un truco, solo la verdad. La noche continuó entre sonrisas forzadas y felicitaciones vacías. Ricardo evitaba a su hija mientras hablaba furiosamente por teléfono. Isabela permaneció cerca de Mateo, soportando el peso de las miradas curiosas que la seguían a cada paso. Sin embargo, por primera vez en años, no se sintió del todo sola. Más tarde, cuando el salón comenzó a vaciarse, Isabela se escabulló hacia la terraza del hotel. Mateo la siguió, con las manos en los bolsillos, mientras las luces de la ciudad se extendían infinitamente debajo de ellos. «¿Por qué pediste esto?», preguntó por fin, apoyándose en la baranda junto a ella. «¿Por qué un esposo por un día?». Isabela vaciló, luego soltó un suspiro tembloroso. «Porque mi padre no cree que jamás encontraré a alguien real. Para él solo soy una extensión de su imperio. Esta noche me ridiculizó frente a media ciudad. Y yo exploté. Quise demostrarle que estaba equivocado, aunque fuera por un solo día». Mateo estudió su perfil, notando la frágil fortaleza detrás de sus palabras. «No necesitas demostrarle nada a él. Solo necesitas empezar a creer que vales más que su aprobación». Los ojos de ella brillaron, mezcla de gratitud e incredulidad. «Lo haces sonar tan simple». «No es simple», respondió Mateo con voz baja, «pero es posible». Ella giró para enfrentarlo. «¿Y tú, Mateo? ¿Por qué te metiste en esto? ¿Por qué arriesgar tu reputación? ¿Tu hija viendo todo este caos?». Mateo miró hacia la puerta de la terraza, donde Camila dormía acurrucada en una silla, con su cuaderno de dibujo en la mano. «Porque quiero que vea que cuando alguien necesita ayuda, no se mide el costo. Uno da un paso al frente, aunque sea un desastre». El pecho de Isabela se apretó. Había pasado su vida rodeada de riqueza, poder y apariencias. Y, sin embargo, ahí estaba un hombre sin nada más que principios, y le parecía el tesoro más valioso de la sala. De pronto, las puertas de la terraza se abrieron de golpe. Ricardo salió furioso, el rostro rojo. «¡Basta!», tronó. «Esto termina ahora. Isabela, vienes conmigo. Esta farsa se acabó». Isabela se quedó helada, los puños cerrados. Durante años había obedecido, pero algo en la presencia de Mateo, en su tranquila valentía, la ancló. «No, padre», dijo con firmeza. «Por una vez no me iré contigo». Los ojos de Ricardo ardieron de incredulidad. «¿Te atreves a desafiarme? ¿Por él?». Mateo dio un paso adelante, con tono sereno pero firme. «Ella no te pertenece. Ella se pertenece a sí misma». Por un instante, el silencio reinó. Luego, el labio de Ricardo se curvó. «Se arrepentirán de esto los dos». Se dio media vuelta y se marchó, el eco de sus zapatos desapareciendo en la noche. Isabela temblaba, la respiración agitada. Mateo le ofreció su mano con suavidad. «Ya no tienes que enfrentarlo sola, no esta noche». Por primera vez, ella la tomó, y en ese frágil contacto pasó algo no dicho, algo más fuerte que cualquier contrato que su padre pudiera redactar. La noche aún estaba lejos de terminar. Cuando Mateo acompañó a Isabela de regreso al salón, los murmullos se habían convertido en especulación abierta. Algunos pensaban que Isabela había perdido la cabeza. Otros sospechaban que todo era una maniobra publicitaria. Pero Ricardo Duarte no era un hombre que dejara pasar una humillación. Mateo lo sentía como una tormenta en ciernes, de esas que hacen vibrar las ventanas antes de que caiga la primera gota de lluvia, y no se equivocaba. Mientras la orquesta tocaba sus últimas notas y los invitados se preparaban para marcharse, un guardia de seguridad se acercó a Mateo. «Señor, el señor Duarte solicita su presencia. A solas». Isabela lo agarró del brazo al instante. «No vayas», susurró. Mateo la miró con calma. «Estaré bien. Quédate con Camila». El labio de ella tembló, pero asintió. El guardia condujo a Mateo por un pasillo adornado con retratos enmarcados en oro, hasta entrar en un salón privado tenuemente iluminado. Ricardo lo esperaba allí,
con un vaso de whisky en la mano, la corbata floja, pero los ojos más filosos que nunca. «Así que tú eres el caballero de armadura que cree que puede jugar a ser el esposo de mi hija por un día», empezó Ricardo girando el vaso con el licor ámbar. Mateo permaneció quieto, las manos sueltas a los costados. «No estoy jugando a nada. Dije que estaría a su lado y lo cumpliré». Ricardo soltó una carcajada oscura y baja. «¿Crees que esto es noble? ¿Que pararte ahí con tus manos callosas y palabras bonitas te hace un héroe? Déjame ilustrarte. Hombres como yo construimos imperios. Hombres como tú mendigan las sobras». La mandíbula de Mateo se tensó. «No mendigo. Trabajo. Y crío a mi hija para que crea que el respeto vale más que el dinero». La sonrisa de Ricardo se desvaneció un poco, pero su veneno no. Golpeó el vaso con fuerza sobre la mesa. «Esto es lo que ocurrirá. Te irás en silencio. Te escribiré un cheque tan grande que nunca más tendrás que levantar un martillo. A cambio, dejarás a Isabela y nunca volverás a hablarle». La oferta quedó flotando en el aire. Mateo pensó en Camila, en las cuentas acumuladas en la cocina, en los sacrificios diarios. Ese dinero cambiaría todo. Pero luego pensó en Isabela, en sus manos temblorosas al desafiar a su padre, en su frágil sonrisa cuando le dijo que valía más que eso. Mateo negó lentamente con la cabeza. «No estoy en venta, y ella tampoco». El rostro de Ricardo se endureció. «Ten cuidado, Ramírez. Los hombres que me desafían no duran mucho en esta ciudad». Mateo dio un paso adelante, su voz calma, pero afilada como acero. «Entonces quizá esta ciudad necesita más hombres dispuestos a desafiarte». Por primera vez en años, Ricardo Duarte no tuvo respuesta. La mandíbula se le movió, pero las palabras no salieron. Mateo se dio media vuelta y salió, dejando a Ricardo en un silencio atónito. De regreso en el salón, Isabela corrió hacia él. «¿Qué pasó? ¿Qué te dijo?» Mateo lo minimizó con una media sonrisa. «Me ofreció dinero para dejarte». El aliento de ella se detuvo. «¿Y qué le respondiste?» Los ojos de Mateo se clavaron en los de ella, firmes como piedra. «Le dije que no, porque hay cosas que no se compran». La garganta de Isabela se cerró, las lágrimas amenazando con salir. «Mateo, ¿por qué haces esto por mí?» Antes de que él respondiera, Camila tiró suavemente del vestido de Isabela. «Porque es mi papá», dijo con inocencia, con los ojos muy abiertos. «Y siempre cumple sus promesas». El corazón de Isabela se abrió de par en par. Se arrodilló y abrazó con ternura a la niña. El calor de aquella pequeña se filtró en ella como el sol derritiendo el hielo. La mañana llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Las 24 horas estaban a punto de cumplirse. La vida de Isabela pronto volvería a la jaula dorada del imperio de su padre, a menos que encontrara el valor de cambiarla. Pero Ricardo aún no había terminado. Cuando Mateo e Isabela atravesaron el vestíbulo del gran hotel con Camila a su lado, las cámaras destellaron y un grupo de reporteros se abalanzó sobre ellos, micrófonos en alto. «Isabela, ¿quién es este hombre? ¿Es su esposo secreto?», gritó uno. «Ricardo Duarte dice que ha deshonrado a la familia. ¿Tiene algún comentario?», preguntó otro. Isabela se quedó paralizada, el pánico reflejado en sus ojos. Su padre había soltado a la prensa para aplastarla. Mateo dio un paso adelante, interponiendo su cuerpo. «No más preguntas, denle espacio». Pero los flashes no cesaron. Las preguntas se volvieron más punzantes, más crueles. Camila gimió, aferrándose a la pierna de su padre. Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión. No la que Ricardo esperaba, no la que la multitud anticipaba. Atrajo a Isabela suavemente hacia sus brazos, su voz firme pero cálida. «Si quieres que me marche ahora, lo haré, pero si quieres que me quede, estaré aquí hasta que ellos se callen, hasta que él deje de controlarte, hasta que tú creas que eres libre». El aliento de Isabela se entrecortó. Nadie le había dado una elección antes.
ni su padre, ni sus supuestos amigos, ni sus aliados de negocios. Pero Mateo, un hombre sin nada que ganar y todo que perder, le ofrecía esa libertad sin condiciones. Su respuesta no llegó con palabras, sino con el modo en que su mano temblorosa se deslizó en la de él. «No quiero que te marches», susurró. «No ahora, ni nunca». Un oleaje de asombro recorrió el vestíbulo. Los reporteros se agolparon para capturar cada segundo. Ricardo irrumpió pocos instantes después, la furia ardiendo en su rostro. «Isabela, detén esta locura». Pero esta vez ella no tembló. Alzó la barbilla, erguida junto a Mateo. «No, padre, por una vez estoy eligiendo por mí misma. Y lo elijo a él». Mateo no habló, pero su brazo se aferró más fuerte a sus hombros, sólido e inquebrantable. Camila asomó desde detrás de la pierna de su padre, su voz pequeña pero clara. «Señor, ya no da miedo, solo grita mucho». La multitud estalló en risas. Incluso algunos reporteros sonrieron, sus preguntas apagándose. El rostro de Ricardo se tornó carmesí. Abrió la boca para lanzar otra arremetida, pero la mano de Isabela se alzó, deteniéndolo. «Me controlaste toda la vida, padre, pero ya no. Si estar con Mateo me convierte en una deshonra, entonces prefiero ser deshonrada a ser propiedad». Sus palabras cayeron como trueno, y por primera vez el imperio de intimidación de Ricardo mostró grietas. La prensa se agitó con renovada energía, tomando fotos, gritando preguntas. Pero a Isabela ya no le importaba. Se aferró a Mateo, su voz quebrándose. «Has derretido mi corazón, Mateo. Nadie había estado a mi lado de esta manera». Él se inclinó, susurrándole al oído. «No necesitas un esposo falso, Isabela. Necesitas a alguien que luche por ti, incluso cuando nadie esté mirando. Yo seré ese hombre, si me lo permites». Las lágrimas de ella fluyeron libremente, no de miedo, sino de liberación. «Sí, te lo permito». Camila rió suavemente, tirando de sus manos hasta que los tres quedaron juntos, enlazados. Una familia, quizá no por sangre, quizá no por ley, pero real de todos modos. Mientras las cámaras seguían capturando cada instante, el mundo vio por fin a Isabela Duarte no como la marioneta de su padre, sino como una mujer de pie junto al único hombre lo bastante valiente como para elegirla por quien era, y no por lo que tenía.